Tu palabra me da vida. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El título de esta enseñanza es Reavivados en el Espíritu. Reavivados en el Espíritu. Amén. Vamos a navegar en la palabra de Dios. Primero vamos a revisar lo que habla el Evangelio. El Evangelio nos habla de un celo que tiene el Señor por su iglesia. La iglesia de Dios, la iglesia que instauró Jesús, siendo Jesús la cabeza, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de hoy, existen abusos en la iglesia. La iglesia ha sido usada y mal utilizada para hacer abusos de toda índole. Hablemos de uno de ellos. La iglesia se ha convertido en los centros de negociación de mercaderes al por mayor y al menor. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en la iglesia que se hace de todo en la iglesia? Se va a chismosear, se va a averiguar la vida del otro, se va a averiguar qué es lo que está hoy en la moda, qué es lo que está pasando. Es el centro donde todo el mundo va a contar las historias de su barrio, de su sector. Es el día, es la hora que la iglesia todavía se ha convertido en nuestro tiempo en el lugar donde las noticias corren. Aleluya. También no es raro ver en la iglesia hermanos y hermanas vendiendo y comprando cosas. No es raro ver en la iglesia a los hermanos vendiendo boletica, rifas y asados dentro de la iglesia. La iglesia se ha vuelto un sitio de encuentro para ir a vender, a negociar y a buscar ingresos en la iglesia. La iglesia se ha vuelto el sitio de encuentro para ir a la playa. Nos encontramos en la iglesia y de ahí vamos a salir a otro lugar. Nos encontramos en la iglesia y en ese lugar nos ponemos de acuerdo. Muchos de los hermanos nuestros, por decir nombre, van a vender con las revistas de Avon, de Jambal y de otras marcas, que hay muchas más. Los ves que se apresuran temprano en la mañana y llegan a la iglesia y lo primero que hacen es que le muestran esa revista a su hermano para que escoja qué va a comprar. ¿Acaso no sabemos que estamos dentro de un lugar sagrado? ¿Acaso no entendemos y no comprendemos lo que nos enseña el sacerdote? Nos enseña la palabra de nuestro Dios, que estamos en un lugar santo, santificado, en un lugar donde puedes recibir la bendición que tanto anhelas y te puede llevar hasta el cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya. Estás en un lugar donde corren ríos de agua viva que descienden del trono de la gracia de nuestro Dios. Estás en un lugar que si tú te mueves en ese momento en la dirección correcta, vas a ser lavado, vas a ser limpiado, renovado y restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Si no te mueves, hermano, tienes que moverte en dirección de la corriente que está descendiendo del trono de la gracia. Jesús sacramentado, allí cuando se levanta el pan y el vino, allí donde hay la transfiguración, donde hay un cambio profundo, es allí donde debes estar atento, ir a la iglesia con el corazón dispuesto, lavado, renovado, concentrado, enfocado en el que todo lo puede. Dejemos de convertir la iglesia como un sitio de atracción, un sitio de negociación, un sitio para pasar el domingo en la mañana, pero no lo tenemos claro, que es un sitio para encuentro con el Señor, es un sitio para alabar a Dios, un sitio para creer y confiar más en el poder de su palabra. Aleluya. Si no estás atento y no vas dispuesto a la iglesia para ver el torrente, y si no lo ves, por lo menos siente el torrente. Siente la gracia, el poder y la unción del Espíritu Santo.
que se mueve en la iglesia. Si no estás atento, y cuando pase la gracia, cuando pase el torrente de agua viva, si estás muerto y no te mueves, tienes que moverte al nivel del Espíritu Santo de Dios. El torrente que brota del templo te hará revivir si tú te mueves alineado con el poder de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús hoy en esta palabra del Evangelio de Juan 2, 13 al 22? Que no basta con sacar, no basta con echar a aquel hermano, aquella hermana de la iglesia que hoy está negociando en la iglesia, que hoy el líder espiritual, los pastores, sacerdotes y muchos líderes espirituales tienen la iglesia como un centro de negociación donde son ripas, apuestas y similares, donde todo lo demás se hace menos alabar y glorificar a Dios. Jesús nos enseña que no basta con sacar a esas personas de ahí. Claro, Él lo hizo. Jesús tomó un látigo en sus manos, este hermano, tomó un látigo porque Él tiene autoridad para limpiar todo templo, el templo del Espíritu Santo que eres tú y soy yo, todo lo que está en tu vida y en mi vida que no le agrada, Él tiene autoridad para echarlo fuera, limpiarnos, lavarnos, renovarnos, solo Él lo puede hacer. No solo es sacar a los revendedores, a los cambistas. Sí, porque en el tiempo de nuestro amado Jesús tenían un espacio en el templo, pero estaban abusando del espacio. Le asignaron un espacio a cada uno de estos hombres, porque de allí también se sacaba ofrenda para la iglesia, el diezmo. Sí, pero habían abusado. Ya no quedaba espacio en la iglesia, ya no quedaba espacio para glorificar a Dios. Habían invadido inclusive hasta el altar de nuestro Dios. Y entonces ya el templo no era templo, sino un centro de compra y venta. Tenemos que reconocer que hay espacios sagrados. Hay lugares sagrados en la iglesia. La gente camina en la iglesia por todos lados como si fuera algo normal, como si fuera la sala de su casa. No, en el templo hay lugares sagrados. Tenemos que disponernos para pasar por el altar delante de Jesús Eucaristía, delante del Santísimo. Es un lugar sagrado. No puedes correr y venir y estar haciendo lo que no debes hacer en la iglesia. Hay cosas que se permiten en la iglesia, pero la gente abusa. Somos abusadores de la autoridad que nos han dado. Hay que poner límite. Pongamos límite a muchas cosas en la iglesia para que podamos encontrar y que la gente que viene a la iglesia verdaderamente valore, comprenda, entienda que van a un encuentro con el Señor. Que no pongan como primordial la negociación, la venta de Jambal, la venta de Avon. Sí, encontrarme con alguien que me adeuda una plata. Voy y lo busco en la iglesia y allí lo encaro, porque es el lugar donde yo lo encuentro. No, ese lugar no es para eso. Ese lugar es para alabar y glorificar a Dios. Jesús se dio cuenta después que latigó a todo el mundo y lo echó afuera. Aleluya. Que no solamente bastaba eso, porque todavía tenían el corazón duro. Aleluya. Tenían el corazón duro. Y ahí los judíos, al ver que Jesús echó a todo el mundo afuera, le estaba dañando el negocio, socio. Le estaba dañando el negocio a los judíos. Y les intervinieron y le dijeron a Jesús: ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús le respondió: destruyan el templo y yo lo edificaré en 3 días. Ellos le contestaron, todavía tercos. Han demorado ya 46 años en la construcción del templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en Jesús, en lo que Jesús dijo. Hermanos, llega el momento de la verdad. Llega el momento de nosotros de reconocer verdaderamente que Jesús es el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora estamos hablando de que Jesús
Se hizo templo vivo aquí en la tierra para limpiarnos, lavarnos a nosotros. Pero somos nosotros que tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que disponer el templo que está en nosotros, donde habita el Espíritu Santo, para que sea lavado, renovado y restaurado. Jesús nos enseña que no basta con sacar, desplazar y echar fuera a los mercaderes, sino que es el mismo templo que debe ser reemplazado. Junto con él, todo tipo de religión, toda manifestación exterior, toda relación de apariencia, toda mentira y todo engaño se debe destruir. No podemos estar a medias delante del Señor. No podemos estar a medias delante de la presencia del Dios vivo. Hoy porque tengo un problema voy a la iglesia, mañana ya no tengo el problema, ya no busco al Señor. No, nos enseña el Señor que tenemos que cambiar, reemplazar el templo. Mi templo está lleno de suciedad, está lleno de todo. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu de nuestro Dios. En esta misma palabra, Jesús nos invita realmente a algo supremamente necesario. Jesús nos invita a apresurarnos. ¿Por qué el Señor nos invita a apresurarnos? Y nos habla de 3 días. 3 días es algo prácticamente imposible. Digamos que nosotros decimos que eso no alcanza el tiempo para yo cambiar mi vida, transformarme. Pero dejémoslo en la mano de Él, que Él todo lo puede. Nos invita a apresurarnos. El tiempo se agota. Solo Jesús con su poder del Padre nos puede hacer nueva criatura para que le adoremos en espíritu y en verdad. Y el nuevo templo que es Jesús quiere habitar en nosotros. Esta palabra que nos regala el Señor nos ambienta y nos ayuda a comprender lo que habla Ezequiel del templo del Espíritu Santo de Dios, hablando de la iglesia, el lugar donde Dios ha dejado a su Hijo como la cabeza y que nosotros somos miembros de la iglesia. Dice, agua viva, torrente que brota del templo. El agua corre por sí sola, con poder y autoridad. Jesús tiene como propósito liberarnos de la muerte. Él pasa por lo muerto. Dice la Escritura que pasó por el mar muerto. Ese mar muerto es nuestra vida alejada del Señor. En un mar muerto nada crece, nada florece y nada produce, hermano. Jesús bajó del trono de la gracia y todo ser viviente que levante su mirada a la cruz quedará sano. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por donde pase el torrente se llenará de vida. Vamos a Primera de Corintios 3. Primera de Corintios nos habla de que somos el campo y la construcción de Dios. Ya Dios puso los cimientos en nosotros. Ya Dios desde la creación puso los cimientos en nosotros. El cimiento de la verdad, de la justicia y del amor. El pecado vino al mundo y volvió a reedificarnos con Cristo Jesús. Cuando vino, vivió con nosotros, murió, resucitó y está en los cielos a la derecha del Padre. Amén. Dios es el que hace crecer. El que planta y el que riega está en la misma situación. Nadie puede cambiar la base. Ya hay un nuevo fundamento en la unidad, en la vida, en la historia de la humanidad. Ya hay un nuevo fundamento que vino hace 2021 años y se llama Cristo Jesús. De ti y de mí depende que construyamos encima de ese fundamento. ¿Qué vamos a construir en nuestra vida cuando ya Dios puso el fundamento, puso la roca, puso los cimientos en mi vida? Yo tengo que construir acorde al plan que ha establecido Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, que somos tú y yo,
Dios lo destruirá. A él, el templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Aleluya. Y el Salmo 45 nos regala una comunicación certera de un amor de Dios a la humanidad. Dios quiere casarse contigo y conmigo. Dice, Dios quiere comunicarse con nosotros, con el hombre, como un esposo. Dios nos ama como esposo. Nos desposamos con Dios a recibir el bautismo. Por eso no es algo de correndilla, debe ser un proceso de enseñanza, de adiestración, de instrucción para aquella persona que se va a bautizar, porque no se trata de algo efímero, de algo gaseoso, sino que es una decisión de vida, una decisión de por vida que se debe adoptar, un compromiso, una entrega, una realidad que tiene que cambiar nuestra existencia. El ayer con el hoy se distancian porque hay una nueva criatura en el bautismo. Tenemos que dejar los compromisos, las obligaciones y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador, que a través del Espíritu Santo, al bañarnos con ese agua viva que dice Ezequiel, vamos a ser una nueva criatura, vamos a ser limpiados, sanados y renovados. Porque si no hacemos lo que dice la Escritura, si no hacemos lo que dice Ezequiel y Corintios y el Salmo 45, nos tocará las malas. El Señor vendrá con sus látigos sobre nuestras vidas y nos va a destruir. Porque todo aquel que no usa su templo del Espíritu Santo como debe ser, será destruido. Debemos de dejar afuera, cortar y echar fuera toda situación de costumbre, pensamientos anteriores en nuestras vidas. Debemos convertirnos a Dios en un solo espíritu. El bautismo es el pacto o compromiso de la entrega total. Hermanos, Dios les bendiga. Que esta palabra sea llegando a lo más profundo del corazón. Que hoy reconozcamos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que quieres desposarte con nosotros. Pero para esto, Señor, has dejado el manantial de agua viva que sale de tu iglesia, del trono de la gracia, y desciende sobre nuestras vidas para lavarnos, limpiarnos. Que tu manifestación más grande, tu poder más grande ha sido a través de Jesucristo, quien vino, murió y con su sangre derramada en la cruz, y ese agua botada de su costado y esa sangre nos lava, nos limpia y nos renueva. Tenemos que acercarnos a la cruz para recibir la bendición que tanto esperamos en esta vida. Padre de misericordia, bendice a mis hermanos, a mí también, y a todos los que vean este mensaje, Señor, para que reconozcamos que estamos necesitados de ti, y que tú, Señor, eres el único que puede sanarnos, liberarnos y restaurarnos. Que para eso tenemos que acercarnos al trono de la gracia, porque tú has dicho que todo lo que se mueva cuando desciende el torrente de la gracia de tu trono, Padre, será lavado y será limpiado. Hasta el mar muerto, Padre, tu palabra dice que en los alrededores habrá fruto y en abundancia. En todo tipo de estación habrán buenos frutos, porque todos los que estamos inspirados y llenos de tu gracia tenemos el poder y la unción para vivir, convivir y estar todos los días de nuestra vida bendecidos, aún en momentos difíciles, momentos